La teología de reemplazo, TDR. ¿Qué es? Vamos a empezar a hablar más en detalle sobre este tema. ¿El Nuevo Testamento ha reemplazado el llamado Antiguo Testamento? ¿Qué dice usted? ¿El Mesías ha puesto fin a la ley del Antiguo Testamento? También se dice, Jesús cumplió la ley y nosotros somos salvos solamente por gracia y nada más. ¿Es verdad todo eso? ¿Hasta qué punto es verdad todo eso? Es necesario que entendamos todas estas cosas bien, claramente. También la salvación es solo por la fe y no por obras. La iglesia ha reemplazado a Israel, o sea, a los judíos. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de todo esto? Bien, vamos a ir en el nombre de nuestro amado Salvador Yeshua el Mesías a dilucidar bien estos temas. ¿Quién les habla? Shaliach Yehoshua Ben Sadok de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. Dele like antes de que se olvide y suscríbase también. Vamos a ver la introducción a este tema, el antisemitismo y la apostasía. La teología de reemplazo se origina en el antisemitismo y el antijudaísmo, que sentó las bases de muchos conceptos dispares, pues ya en el siglo II, Melitón de Sardis, en sus crónicas contra los judíos, decía esto: escuchad y ved, estirpes todas de la tierra. Un asesinato inaudito tuvo lugar en Jerusalén. Dios ha sido asesinado. El rey de Israel ha sido eliminado por los rectos de Israel, decía este padre de la iglesia. Usted se va a desilusionar de muchos padres de la iglesia que son los creadores de esta teología. Comenzaba así la famosa y ridícula expresión del deicidio, o sea, Dios asesinado, con la cual se iniciaría una larga y evolutiva tergiversación de las Sagradas Escrituras y terminaría con la teología católica y la teología protestante, en la que también se incluye el antinomianismo, antinomos, antinorma, antiley, están contra la ley. Los famosos padres de la iglesia comenzaron a fundamentar estas teologías partiendo de la creencia del deicidio, lo cual los fue llevando poco a poco a rechazar a Israel, como el día de hoy, y a negar el valor profético del pueblo elegido en los propósitos del Eterno y en su plan de salvación. Eusebio de Cesarea, el historiador, Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, etc., escribieron cosas durísimas contra los judíos. Fue así que se fueron formando conceptos netamente antijudíos en las diversas interpretaciones que se realizaron de las Escrituras Sagradas desde el primer siglo hasta nuestros días. La conversión del emperador Constantino, antisemita también en el siglo IV, y el edicto de Milán, que fue el ya no perseguir más a los cristianos, hicieron esfuerzos blasfemos de él y sus secuaces, y el concilio de Nicea en el año 325 después del Mesías, para que los discípulos de origen gentil se divorciaran de sus hermanos judíos creyentes en el Mesías, y dejaron de lado las enseñanzas de los testigos oculares de los apóstoles, como el Shabbat sagrado, la Pascua en el 14
de Aviv, la celebración de la resurrección del Mesías en la fiesta de primicias, a favor de nuevas enseñanzas de la fe cristiana. ¿Qué enseñanzas fueron estas? Por ejemplo, la Navidad. El emperador romano, ya como pontífice máximo, trasladó eso al Papa, guiando y abriendo el camino como en la antigua Babilonia. La cristiandad sustituyó, por eso es que decimos teología de reemplazo, de sustitución, sustituyó al Moshiach, Yeshua, por un Christos greco-romano, aunque es la traducción, pero ya tiene otro significado semántico y ya no es el mismo que para Israel, el bendito Mashiach, redentor y libertador que vendría. También se hicieron otros cambios. Cambiaron el sagrado Shabbat del Eterno por el culto idólatra al sol. El 3 de marzo y el 7, o más bien el 3 de julio del año 321, se hicieron estos cambios por orden del emperador, y luego el concilio de la Odisea ya lo consolidó totalmente. Y llamaron a este primer día de la semana Dominicus, domingo, dizque, del Señor. Y como consecuencia sustituyeron la Pascua del 14 de Aviv o Nisan por el domingo de Pascua. Ya. Más tarde, como consecuencia de los decretos del concilio de Éfeso, en el siglo V, la joven virgen de Nazaret, Miriam, madre de Yeshua, comenzó a ser adorada como María, como Madre de Dios y Reina del Cielo, y otros títulos más que se le fueron dando ya en estos siglos recientes, como Inmaculada Concepción. De esa manera se rompe teológicamente con los judíos y se bautiza la idolatría como cristianismo. Sustituyen las fiestas ordenadas del Eterno por fiestas paganas, navidades, que son la Saturnalia romana, la Pascua florida, que ya no es la Pascua hebrea, Reyes y demás. Incorporan la jerarquía babilónica de papas, cardenales y clérigos en lugar de los rabinos y ancianos, o sakenim, de las congregaciones judeo-mesiánicas primitivas. Ya se habían cambiado los nombres sagrados del Altísimo y su Hijo amado por otros nombres. Zeus comienza a ser ya adorado con el genitivo de él, que es Dios. Y Jesús ya, o Cristo, en vez de Yeshua, el Mashiach. Greco-latinizan los demás nombres escriturales, de Keifa a Petros, de Shaul a Pablo, de Miriam a María, de Yohanan a Juan, y así muchos otros cambios muy suaves, pero que llegaron a formar otra religión. Por eso la teología de reemplazo, que hay que decirla claramente y desenmascararla. La iglesia se mundaniza, no es espiritual ya. Consagran templos paganos como cristianos. La estatua ahora que hay de San Pedro era la estatua de Júpiter. Hacen donaciones imperiales a las iglesias y al clero. La liturgia se vuelve más solemne y majestuosa, pero menos espiritual y sincera. ¿Ya? Es una iglesia carnal, llena de ambición, de orgullo, de arrogancia. Los obispos de ciudades importantes son los metropolitanos y patriarcas. Y los patriarcados de Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría son los grandes centros. Y después Roma se divide con el resto ya para decir que nosotros somos la iglesia primada. Yo soy el primado de Pedro, el sucesor de Pedro, y mis obispos son
son los sucesores de los apóstoles. Y así es que, hermanos, la primera comunidad judeo-mesiánica o israelita mesiánica que se salvó de la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, al obedecer la advertencia del Señor, fue tenida por extraña esa congregación original primitiva y fue tenida por heterodoxa por la gran iglesia católica ya oficial. Las últimas referencias de la primera congregación del Señor datan ya del siglo V y VI, cuando aparece el Islam, que arrasa con todo ya, con el islamismo en el mundo entero, sobre todo en el siglo VII ya. En realidad fue que se volvieron católicos una mayoría y la dirigencia del cristianismo. De ese modo se establecieron dos rebaños, uno legal, con sanción, instrucción y ordenanzas apostólicas, y otro cuya lealtad estaba dividida entre la fe y el Estado. Se hace aquí el matrimonio entre el César y el Papa, entre la Iglesia y Roma. Hay también una lealtad dividida entre Jesús y María, entre Dios Hijo y el Sol invencible y su adoración prohibida. Este nuevo rebaño se divorció totalmente y se separó de sus hermanos judíos creyentes, que defendían la santidad de la Torá y la gloria del Mashiach. De este modo, muchos de aquellos primeros divorciados, pertenecientes a un rebaño que había roto con los anteriores, que se mezclaron y sincronizaron la adoración del sol con la adoración del Hijo, haciendo que los dos se convirtieran en una forma de panteísmo cristiano, en el cual todo es Dios y Dios es todo. En esta perversión, Jesús, como ya le llaman, comparte su gloria con un sinnúmero de estatuas, abalorios, ídolos y con su madre María. La lamentable historia de este rebaño disidente, ilegal y renegado está bien documentada en cualquier libro o enciclopedia histórica. Entró el odio a los judíos, surgiendo la secta con un deseo de practicar una alabanza mezclada. Todo eso fue fraguando la teología de reemplazo y otras afines, llegando a ser ideas con un fuerte contenido antisemita. El antisemitismo es contra los judíos, no es contra los más descendientes de Shem. Durante siglos, las ideas antisemitas fueron introducidas en la iglesia como un veneno mortal, tanto católica como evangélica después o protestante. Un buen conocedor de la historia del cristianismo, siendo honesto, advertirá que fue precisamente el olvido de las raíces israelitas mesiánicas de la fe y su sustitución por ideas y filosofías que son greco-romanas lo que llevó al temprano derrumbe y decadencia del cristianismo, es decir, la apostasía que había sido profetizada y revelada por el mismo Mesías. Durante siglos, entonces, estas ideas fueron introducidas en la iglesia como un veneno mortal. ¿Ya? La odiosa doctrina de la TDR, teología de reemplazo, es un significante tema teológico, ¿ya? Además, que ha estado al frente del antisemitismo, esta teología, la judeofobia, odio a los judíos, y ha alimentado el fuego de los trágicos acontecimientos históricos, como la Inquisición española, las cruzadas y también los pogroms que se han hecho, especialmente la ex Unión Soviética, en Europa también en general. Y también vemos el echar a los judíos de casi todos países europeos,
Y por último, el holocausto nazi. No digo último porque ahora tenemos el odio de los árabes radicales o musulmanes radicales y los grupos o ejércitos terroristas que persiguen al pueblo escogido del Señor. Como demuestra claramente la historia, Martín Lutero, el fundador de los protestantes, y otros reformadores protestantes siguieron tanto el llamamiento como los planes para la aniquilación de la nación judía por Europa y posteriormente por el mundo, ofreciendo a los llamados cristianos una justificación bíblica para perpetuar el genocidio de los judíos del mundo. Por eso Adolf Hitler, el demonio perverso nazi, sabía perfectamente que podía contar con la aprobación teológica y el apoyo de la iglesia. Dicen que él dijo: yo estoy haciendo simplemente cumplir lo que dijo Lutero. Y sabemos que hay fotografías y demás de acuerdos con el Papa de aquel tiempo, con Hitler y todo lo demás que hicieron. Habían iglesias cristianas, protestantes, cerca de los campos de concentración nazi y no hicieron nada y dijeron nada. Es importante que conozcamos nuestra historia para poder plantarnos bien en el presente y proyectarnos al futuro. Shalom Aleichem, paz, salud, prosperidad para todos, bendiciones. Un judío sefardita, descendiente de los sefarditas que vinieron de España y Portugal a las Américas, en esta tierra de Bolivia. Shalom, bendiciones.